Diego Chávez y a Danilo, cuando los más son los padrinos que nadie nos podía hacer que aparezcan, todavía no era nada visible ni se escuchaba. Y no exponer a los padrinos. Yo no estoy aquí, o sea, por ganar a sabes que yo me debo otras personas. El Padrino, la maravillosa novela de Mario Puzo, que revolucionó la forma como concebíamos la novela dedicada a la mafia. Se trata de un don radicado como una de las 5 familias mafiosas de la gran ciudad de Nueva York. El Padrino tiene una característica: un hombre poderoso, un hombre rico, y es un hombre que no da la cara. Es un hombre que tiene mucha gente que va por él, que habla por él, que logra cosas por él. Resulta entonces, por lo menos gracioso, irónico, si quieren, que una de las estructuras mafiosas que hemos venido perfilando durante meses haya bautizado, sí, a quien consideran el líder de esa organización. Una estructura cuya existencia el gobierno reconoce en conversaciones off the record. Una estructura que ha tenido 7 periodistas de La Posta durante los últimos 6 meses buscando contratos, cuentas, transacciones y teniendo conversaciones con miembros de lo que hoy denominamos estructura criminal y que seguramente la Fiscalía investigará. El Gran Padrino es el resultado de un trabajo de 6 meses, sí, pero esto no es todo. Lo que van a ver hoy es el inicio de una serie de publicaciones. Porque resulta que hace casi 7 meses, en este programa, habíamos escuchado ya el murmullo. El periodismo de investigación siempre viene del murmullo. Uno escucha cosas, y la gente viene y cuenta y dice, algo está pasando. Y entonces el murmullo se convierte en conversaciones off the record con fuentes que a uno le pintan el panorama. Es así como le poníamos contexto a esto en julio del año pasado. Esto era lo primero que decíamos. Escúchenlo. Y cuando llegue el momento, el gobierno no va a poder decir que no sabía. El gobierno sabe de la corrupción estructural que se está tomando en las empresas públicas del Estado. Y una forma de participar del latrocinio y de la corrupción es no hacer nada. Le decíamos al gobierno, oigan, algo está pasando allí. Algo está pasando en la estructura de empresas públicas del Estado. Y lo decíamos porque evidentemente los proveedores nos venían a contar cómo había gente que les pedía coima. Los proveedores de CNEL y de SELEC nos decían, flaco, no solo nos están pidiendo ya para entrar al concurso, nos están pidiendo para pagarnos. O sea, pagan a la entrada del peaje y pagan a la salida. Pagan para ganar el concurso y pagan para que les paguen. Y dijimos, claro, han subido las tarifas de la corrupción. Había un chiste, de hecho, entre los proveedores del Estado en las empresas públicas que decía, con Correa robábamos más barato. Los millonarios de los chicos del gobierno habían subido las tarifas, estaban muy cabreados los proveedores, que eran parte de la corrupción, por supuesto. Y ustedes me dirán, bueno, ya, vamos directamente a lo que venimos. ¿Quién es el Gran Padrino? Hablemos del cuñado del presidente de la República. Y les digo, no, porque no podemos llegar tan arriba en la estructura si no conocemos de dónde viene. Unos meses atrás, este país se conmocionaba con una fotografía. Jefferson Sanguña, ¿qué estamos viendo? Esta era una de las primeras fotografías que comenzaba a rodar en redes sociales, la famosa de la piscina, la considerada por algunos y nombrada como los tetones de esta piscina. Y aquí había varios, digamos, actores a quienes se comenzaba a identificar, pero uno de ellos, sin duda, y el más importante en su momento, fue el asambleísta por la Unión por la Esperanza, Ronnie Aliaga, quien le costó una alada de orejas tremenda después de esta foto. Ok. Esta fue una foto, solamente para que la gente no se maree. Esta fue una foto publicada por Cristian Zurita, replicada por Fernando Villavicencio, y bueno, causó un gran escándalo. El gran escándalo es que había personajes de la política
En este caso, el segundo de izquierda a derecha en la piscina, don Ronnie Aliaga, asambleísta por la Revolución Ciudadana, en la casa de y en la piscina de el que está último a la derecha, metido en la piscina, el señor Javier Jordán. Esa relación provocó un gran estallido. Y los políticos dijeron, no puede ser, aquí está el dinero de la corrupción, aquí está el dinero de X, Y, Z. Casi desapercibido, pon de nuevo la foto, porque casi desapercibido, como uno estaba mirando al señor Aliaga y al señor Jordán, allí en medio de los dos había alguien que pasaba casi desapercibido. Nadie lo cachaba, ¿no? Ese señor que usted está viendo se llama Leonardo Cortázar. Si usted es una persona informada, ya sabrá que Leonardo Cortázar luego generó titulares porque se encontró con Villavicencio y tuvo un roce, ya vamos a verlo. Pero ese señor pasó desapercibido y es muy, muy, muy importante. Las reacciones no se hicieron esperar cuando la foto se hizo pública, el país se conmocionaba, empezamos a hablar en este país de la narcopolítica, impulsados desde la Asamblea. ¿Cuáles eran las reacciones, Mónica Velázquez? Sí, tenemos una foto justamente de las reacciones. La Asamblea, la Comisión Anticorrupción pide a Fiscalía investigar inmediatamente ante denuncia de narcopolítica. Aquí ya se empezó a hablar de narcopolítica, incluso el gobierno también decía que tenía pruebas contundentes de personas que estaban, de políticos que estaban en la Asamblea y también candidatos que ya estaban involucrados. Que estarían, ¿no? Involucrados en el narco. Ronnie Aliaga también recibió amonestación del correísmo por foto con procesados. De igual manera, allí las primeras repercusiones que podríamos tener era primero, por un lado, el presidente de la República diciendo, tenemos informes ya de inteligencia que vinculan a ciertos políticos con el narcotráfico, por un lado. Por otro, el ministro del Interior, ustedes podían ver en los titulares que salían por parte de los medios de comunicación, el ministro de Interior, Juan Zapata, de igual manera reforzando, tenemos las investigaciones, tenemos los informes, pero hasta el sol de hoy no se ha presentado. Ya ha pasado más de un año, pero no se conocen nombres y apellidos. A raíz de esta fotografía, hubo un gran escándalo, se empezó a hablar de narcopolítica, se habló del dinero de la corrupción mezclado en los líderes políticos, pero también el escándalo fue más allá de la prensa y los políticos. Hubo una reacción diplomática, una reacción oficial. Y a la hora informaba lo siguiente. Esto fue días después de la fotografía. Ronnie Aliaga se quedaba sin visa. Retiran la visa de Estados Unidos al asambleísta Ronnie Aliaga. Fue en la misma época en la que se retiraron las visas de los así llamados narcogenerales. Así es. Fue en la misma época en la que también se retiró la visa de Leonardo Cortázar y su familia. El señor Cortázar, que estaba en esa piscina, vio su visa retirada, al igual que el asambleísta de la República y de la Revolución Ciudadana, el señor Ronnie Aliaga. ¿Por qué los Estados Unidos retirarían una visa por una fotografía? La pregunta que nos hacíamos muchos. ¿Por qué los Estados Unidos castigaban a un asambleísta, algo pocas veces visto, de una forma pública, porque además se hizo público? ¿Por qué había un escarnio? ¿Por qué los Estados Unidos consideraban que esto era de vital importancia para que su embajador hiciera un retiro de visas? Porque había una relación más allá del dinero. Entonces entramos a mirar lo que nadie había visto y dijimos, ¿quién es ese flaco, ese señor que está en mitad de Aliaga y que está en mitad de Jordán? ¿Y por qué está allí? ¿Y qué hace allí? ¿Y por qué su nombre nos empezaba a sonar, por ejemplo, en CENEL y en SELEC y en las empresas públicas? Entonces revisamos los papeles. ¿Y qué dicen los papeles sobre Leonardo Cortázar? Si me ayudas, Mónica Velázquez. ¿Quién es? ¿Quién es Leonardo Cortázar? Leonardo Cortázar tiene 41 años de edad, nacido en Guayaquil, trabaja como empresario, es accionista de Bautini S.A., una empresa de maquinaria industrial, tiene acciones de $100.000. Sus pagos, no cuenta con RUC, en el impuesto a la salida de divisas ha pagado 0 hasta el 2018. En el impuesto a la renta ha pagado 7.549 entre el 2011 hasta el 2020. Tiene demandas por terminación de contratos de arrendamiento, por asuntos de comercio, por divorcio de mutuo acuerdo. Ok, los papeles nos hablan de un señor, Leonardo Cortázar, empresario de una
posición económica privilegiada, pero no excesiva. Su pago de impuestos a la renta demuestra que le va bien, pero no excesivamente bien. Sus ingresos, su impuesto de salida a la divisa dice que es un hombre cauto cuando viaja al exterior. No ha tenido mayores problemas, nunca ha sido procesado por corrupción. Uno ve esta hoja y dice, bueno, sí haría un negocio con el señor Cortázar, ¿no? Parece un empresario limpio. Un empresario. Sí, Y ¿no? siempre se ha mostrado así, ¿no? Dice, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy uno de los grandes empresarios de acá, de Guayaquil, del país. Siempre ha tenido esa relación. El señor Villavicencio, Fernando Villavicencio, asambleísta de la República, presidente de la Comisión de Fiscalización, en este programa, muchos meses atrás, en una conversación con este servidor, dejó caer el nombre de Cortázar. Y eso provocó aquí una discusión, no es que discutimos, un intercambio. Y era un intercambio de información no planificado, por cierto, fue improvisado y nos dimos cuenta que los dos estábamos investigando lo mismo. Mucho de lo que dijimos hace 5 meses aquí con Fernando Villavicencio lo van a ver hoy ustedes en los esquemas y en los diagramas, porque van a ver los mismos nombres, las mismas estructuras, el mismo padrino. Ya vamos para allá. Cortázar se hacía famoso, Jefferson Sanguña, ya no solamente con nombre y apellido, sino también con rostro. ¿Cómo llegaba su rostro a la televisión? Pues a través de este impasse que tuvo con Fernando Villavicencio en el aeropuerto de acá de Quito, donde se dijeron, bueno, el señor Cortázar dice que Fernando Villavicencio le ha amenazado. Villavicencio dijo, no, un ratito, esto fue lo que pasó, me increpó. Y dentro de las declaraciones que le había dicho Cortázar es que, bueno, demuéstrame todas las acusaciones que habías dicho de que yo tengo negocios con las eléctricas, todas esas infamias que a mí me habías dicho, demuéstrame. Ahí hubo un primer cruce y este era el video que rodaba en redes sociales de este altercado entre el señor Leonardo Cortázar y Fernando Villavicencio en el aeropuerto. Usted me quiere a mí abusado de autoridad porque el señor Hassan no tiene ningún documento para llevarme a aprehensión. Solo porque el señor dice que ha hecho algo. Si el señor, escúcheme, el señor a mí me acusa de 15.000 cosas y no prueba una. No prueba una. Y usted le viene a decir que yo casi que le he agredido cuando está en el aeropuerto. Tiene las cámaras. El señor Villavicencio lo acusa de muchas cosas, dice Cortázar, es verdad. Villavicencio lo denominaba el zar de las eléctricas. Exacto. No prueba una. Es verdad, todavía no se podía probar. Normalmente las investigaciones toman tiempo en poder probar. Hoy, señor Cortázar, usted no va a poder decir que no se le puede probar. Y quiero que se grabe en esa voz. Pero esa voz es importante. Esa voz la van a conocer. ¿Quién es Leonardo Cortázar, más allá de los papeles? Y bueno, más allá de los papeles, esta es la información que hemos podido recopilar después a través de la reportería que hemos realizado, donde podemos poner en pantalla, por favor, el perfil ya político del señor Cortázar. Principalmente es un operador de Rubén Cherres. Este es un nombre que les hemos venido repitiendo de manera constante, que les hemos venido diciendo a través de distintos programas. Rubén Cherres. ¿Quién es Rubén Cherres? Evidentemente quien responde al señor Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso. A partir de eso, como les habíamos mencionado, el señor Leonardo Cortázar se denomina como empresario, como uno de los principales empresarios que está vinculado precisamente al sector eléctrico, estaría vinculado a este sector y que ha tenido incidencia en 3 gobiernos, en el de Rafael Correa, en el de Lenín Moreno y en el actual. Fue director también, y esto es importante. ¿Por qué? Porque hablar de partidos políticos es hablar de quienes estuvieron detrás de. ¿Se acuerdan ustedes del partido del señor Gary Moreno, de Libertades Pueblo, hermano del expresidente. Hermano del expresidente Lenín Moreno? En ese sentido, el señor Leonardo Cortázar fue director nacional de Libertad es Pueblo, este partido de Gary Moreno, el hermano del entonces presidente de la República, Lenín Moreno. Eso es lo que nosotros podíamos ir recopilando. Así es. Bueno. Él también dice que sigue, que continuó en el sector de las eléctricas justamente porque César Monge, ya fallecido, según su versión, lo dejó continuar en este sector. Que es algo que ustedes lo vamos a evidenciar más adelante. Pero bueno, eso en relación al señor Leonardo Cortázar, para poder tener claro todo este aspecto. Ahora les vamos a mostrar precisamente cómo funciona o cómo ha funcionado la estructura detrás de. Nosotros hemos venido diciéndoles varios nombres a través de este programa. Hernán Luque,
uno de los integrantes, bueno, el expresidente del directorio de las empresas públicas, la EMCO, Empresa Coordinadora de las Empresas Públicas, el señor Hernán Luque, Rubén Cherres, Danilo Carrera, Leonardo Cortázar. Son 4 nombres que nosotros les hemos venido repitiendo constantemente, que les hemos venido anunciando y les hemos dicho: ojo con esto porque vamos a tener noticias. Es por eso que hoy les vamos a mostrar en efecto cómo funciona y cómo se da precisamente el tema de esta estructura a la cual ustedes van a tener mayor conocimiento en unos minutos. Vamos por acá. Vamos entonces, vamos con Anderson Boscan para que ustedes puedan ver precisamente de qué estructura les estamos hablando. ¿Estamos listos? Dale. Ahí está. A ver. 6 meses de reportería. ¿Cómo funciona el periodismo de investigación? Porque habrá gente que no tiene por qué saberlo. En el periodismo de investigación, por lo general, usted no tiene una factura que diga: el señor Danilo Carreras está choreando algo. Eso no suele suceder. El periodismo de investigación comienza siempre con un run run. Y el run run nos decía: Lazo le entregó a su cuñado, a la persona más cercana de su vida, su mejor amigo, su cuñado, su compadre, su casi papá, le dicen en el gobierno. Es su casi padre. Le entregó el manejo de las empresas públicas. Y yo decía: pero es un poco lógico. Después de todo, es la persona en la que más confía. ¿Qué son las empresas públicas del Estado? Son las empresas que manejan el real presupuesto de compras del Estado. Entre Flopec, Petroecuador, Senel, Selec, para que te hagas una idea, hay más o menos 13.000 millones de dólares en compras, en contratos, cada año. Esto es, para que te hagas una idea, la mitad del presupuesto general del Estado. La mitad del presupuesto que usamos para todo el Estado es lo que se gastan estas compañías cada año para contratar. Y si tú tienes un tipo como Danilo Carrera, un empresario exitoso, destacado de la ciudad de Guayaquil, con quien has hecho negocios toda tu vida, es normal que tú digas: bueno, confío en él para que nombre gente, para que desde fuera, sin participar en el Estado, supervise cómo manejamos las empresas públicas, volverlas a hacer rentables, en fin. Lo que pasa es que Danilo Carrera ya está mayor. Danilo Carrera supera los 80. El señor Danilo Carrera decide no participar como un asesor, sino que decide participar realmente. Y yo digo: ¿cómo es posible que el señor Danilo Carrera participe? Bueno, nuestras fuentes nos decían que el señor Danilo Carrera había hecho posible el nombramiento de una persona que es clave en esta estructura, de la que vamos a empezar a hablar a partir de hoy, que se llama Hernán Luque. Hernán Luque fue hasta hace poco gerente de la empresa de empresas públicas, así se llama el cargo. O sea, el señor administraba todas las empresas públicas. En el Ecuador, los gobiernos hacían que cada ministerio de cada rama fuera encargado de cada empresa pública de cada rama. De tal forma que el ministro de Petróleos dirigía, por ejemplo, Petroecuador, a través de un directorio, y el ministro de Energía dirigía Senel, por darles un ejemplo. Cuando llega Lazo, hay un decreto firmado por el presidente de la República, elaborado por Fabián Pozo, su secretario jurídico, que dice: vamos a concentrar todas las empresas públicas en una sola persona para que sea más fácil el control, para que sea más eficiente, lo que tú quieras. Esa persona se llama Hernán Luque. Hernán Luque había trabajado ya con el presidente de la República, viejo conocido del Banco Guayaquil, viejo conocido de Guillermo Lazo, viejo conocido de Danilo Carrera. Las fuentes nos decían que había toda una estructura. Esto era lo que teníamos a la vista, ¿no? Lo que nos iban contando los proveedores. Los proveedores nos decían, por ejemplo, que en Senel, donde está todavía Antonio Icaza, había que hablar con unos señores que se llamaban Jorge Orbe y Julio León, que por cierto eran los mismos nombres que hoy tienes en Selec, donde está el señor Andrade, Nicolás Andrade. Pero que el real operador de Senel era un señor llamado Leonardo Cortázar, cuya cara nadie conocía hasta que tuvo la bronca con Villavicencio. ¿Ok? Decían que el señor Leonardo Cortázar tenía colaboración con un señor llamado Roberto Bueno, que era de aquí que vive aquí en la ciudad de Quito, que se encargaba mucho, era un lobista, era el encargado de que ciertos proveedores tuvieran ciertas facilidades. Y claro, todo esto es muy difícil de probar. Teníamos meses atorados en cómo probamos que el señor Orbe, el señor Bueno, el señor León, el señor Cortázar son parte de estas estructuras subterráneas. ¿Cómo probamos que la señora Marta Morlas, porque esto empieza cuando Ítalo Cedeño era
gerente de Petroecuador. Recordarán ustedes al buen amigo Italo Cedeño que cayó porque dijo aquí que su mujer lo mandaba en Petroecuador. ¿Cómo probamos lo que pasa en Flopec con una lobista de iniciales JG? ¿Cómo probábamos esto? ¿Cómo probábamos que el principal operador, el mejor amigo de Danilo Carrera, el señor Rubén Cherres, estaba en esta estructura? Bueno, en el periodismo uno nunca sabe cómo probar, entonces empezamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas. Y eso nos llevó a poder hacer perfiles. ¿Qué perfiles teníamos? Tenemos primero el del señor Hernán Luque, quien hace poco nomás dejó el directorio, la presidencia del directorio de las empresas coordinadoras, de las empresas públicas del país, que como bien explicaba Anderson, tienen a cargo Enel, Flopec, Petroecuador y muchas más. ¿Quién es Hernán Luque, Moni Velázquez? Él estuvo a cargo de la EMCO, como ya lo comentaba Anderson. En EMCO manejaba más de 928 millones de dólares. Gracias a la EMCO controlaba Petroecuador, Enami, Flopec, Petroecuador también, EPA, SELEC, Enel y CNT. Dice que tiene estudios en la Universidad del Estado de Florida y en el Tecnológico de Monterrey, aunque en Cenecit no consta con ningún título. Qué malo que son. Presidente de oficina de Banco Dice de que tiene Guayaquil. estudios, dice que con la maldad pura. Es que eso estaba en la página. Está muy de bien, EMCO, si no vamos a sale en Cenecit, Cenecit, está no hay muy bien. ningún título. Está muy bien. Así es, fue también presidente de oficinas de Banco Guayaquil, aquí la relación con el presidente Guillermo Lazo, trabajó en el Banco Amazonas, Banco Personal, Bolsa de Valores, Credit Line. Ok, entonces llegamos a este punto muerto. Les estoy contando un poco el proceso. Son meses de conversar con gente, de conversar con proveedores, de conversar con estos mismos, algunos de ellos pillos. Y decíamos, ¿cómo probamos que esta estructura existe? Ese era el reto. Vamos a adelantarnos un poco en el programa, vamos a ir al punto 11. Porque para probar que esta estructura existe había algunos caminos. Uno de esos, conseguir las transferencias y cuentas que hay. Van a verlo en los próximos días. Otra de esas era conseguir un video de gente contando plata. Nunca sabe lo que puede caer en sus manos. Y otra de esas era que alguno de esta estructura tuviera un momento de iluminación y en ese momento de iluminación contara cosas que no debía contar. Y que nosotros pudiéramos grabar esas cosas que no se debían contar. Y como el que persevera alcanza, se dio el momento. Y pudimos tener una conversación con una pieza clave de la estructura, la hemos ido perfilando para que ustedes la entiendan, es el señor Leonardo Cortázar. Leonardo Cortázar, que se convierte en el principal operador en el sistema eléctrico, trabajando para Danilo Carrera. Así empezó este programa. Escuchaban ustedes la voz de Cortázar diciendo, y lo exponen al padrino. Uno trata de no exponerlo. Los padrinos no eran visibles, en referencia a quien él denomina el viejo Cherres, que es Rubén Cherres, la mano derecha de Danilo Carrera, que es el cuñado del presidente de la República. Con sus propias palabras, vamos a escuchar entonces al señor Cortázar en el primer audio. Esta es una presentación para que ustedes vean de dónde viene. El señor Cortázar no empieza hoy en el negocio de la operación. Empieza en realidad en el gobierno de Rafael Correa con un papel muy minoritario y luego crece en el gobierno de Lenín Moreno. No lo digo yo, lo dice él, escúchenlo. Él me prestó un billete cuando inició todo el tema de Moreno. Él creyó en Libertad del Pueblo, fue puta, y me prestó 200 lucas a 20, a 40, 60, 80, 100, toda la verdad. Ya, así iniciamos esta verdad. Yo lo conozco el man desde que era chico. Ya. Y el man, cuando yo estuve en Selec, yo le di sus espacios. Y como Selec es muy demorado, el man estaba yendo del hijo de puta en los hospitales. Un día me dijeron, me vale verga esta huevada, mucho demora esta verga. No manejaba en su loja, eso era él. Pues yo se abrió Jogotazo. Se fue a darle con todo, man, el tema de los hospitales. Man. Y de ahí, yo se hice lo con el man, y yo era el man que le avisaba todos los temas de posibles allanamientos. Y yo era demasiado cercano al presidente por miedo a los hermanos. Claro. Estos manes manejaron Senaín con Gustavo Costa, yo estuve ahí, estuve 8 meses con el presidente Morena, y ahí yo lo dateaba al man de todas las al man. Y Habla del man, no le pone nombre y apellido,
lo pongo yo. Por supuesto que es evidente sospechar que el señor Cortázar se refiere a Javier Jordán. Nombre ya célebre, no hay que explicar quién es Javier Jordán, el hombre de la piscina, el hombre que inicia en realidad todo el relajo a través de la fotografía publicada por Villavicencio. ¿Qué dice Cortázar? Dice que Jordán le prestó un billete y que él con ese billete fue y fundó un partido. ¿Un partido para quién? Para el hermano del presidente Lenín Moreno, el señor Gary Moreno. El partido se llama Libertad es Pueblo. El partido fue fundado, efectivamente. Participó en elecciones. Es más, llegó a terciar en su momento por tener aspirante presidencial. Recuerdo esos episodios. ¿Qué es la vida de este partido, don Jefferson Sanguña, doña Mónica Velázquez? Este partido, recordarán ustedes que incluso ya se eliminó por parte del Consejo Nacional Electoral porque ya no tenía no había alcanzado las firmas para tener presencia política. Pero fuimos más allá porque evidentemente hay que tener en cuenta cuáles eran los ingresos que ellos habían reportado como parte de esta organización política, claro, al CNE. Porque si yo, Leonardo Cortázar, digo, le metí $200.000 al partido, eso debería estar, no hay ningún problema, eso debe estar registrado y no pasa nada. Entonces le pedimos al equipo de La Posta que trabaja esto que vaya al CNE y pregunte cuánta platita entró a Libertad es Pueblo. ¿Qué encontramos? Tenemos el del 2018, que ustedes pueden ver en pantalla. Los registros, o más bien los recursos por parte de los privados tenían de $350 y unos gastos de $350. Teníamos también el del 2019, que ustedes lo pueden ver en pantalla. Los recursos privados que habían recibido eran de $360, recursos públicos 0 y gastos en 0. Okay. El último del 2020, Moni. Tienen privados $460, públicos 0 y gastos 642. Okay. Ellos tenían vida hasta el 2021. Espera, para que esto quede clarísimo, no me gusta pasar así por encima. Libertad es Pueblo dice que en total, en todos sus años de funcionamiento, recibió más o menos 4 lucas de aporte privado, $4.000. El señor Cortázar dice que él recibió $200.000 para metérselos a Libertad es Pueblo, el partido de Gary Moreno. Ese partido ya no existe. Eso iba a don Jefferson Sanguña. Sí, ya no existe, pero quedaba un reporte del 2021 que el CNE nunca nos dio el acceso. Tal vez en ese reporte están los $196.000 faltantes. ¿Quién sabe? Es posible, esperamos que en ese reporte estén. Claro, ustedes escuchan esto y dicen, mira, pero este Cortázar es un pillo. ¿Quién te dice que en realidad el tipo era cercano a Lenín Moreno? Yo sé que tus fuentes, señor Boscán, señor Sanguña, señora Velázquez, sus fuentes eran muy buenas y no les mienten, pero ¿cómo saben ustedes que de verdad era cercanito? Y entonces, claro, como en este país hay que buscarle foto a todo el mundo, conseguimos una foto curiosa, Mónica. Así es, donde tenemos a quién es Rubén Cherres. Precisamente la relación más bien de Cortázar con Lenín Moreno. Entonces podemos ver en pantalla para que ustedes vean que existía esta relación entre Libertad es Pueblo, que recordemos era el partido del hermano del presidente, pero aquí está evidentemente. Claro, en 2020 quedó oficialmente fuera de la contienda electoral y eliminado del registro electoral. Fue una de las 4 organizaciones políticas que el CNE eliminó por no cumplir los requisitos para su inscripción. Ok. Ya sabemos quién es Cortázar, ya sabemos dónde viene. Viene del morenismo. Estaba colado en la cúpula del morenismo, trabajaba ya en el sector eléctrico durante el morenismo. Tenemos conexión con Doménica Vivanco, que se está sumando al programa a partir de este minuto. Está en los exteriores de Carondelet, que parece una central de construcción. Doménica, no sé si nos escuchas. Buenos días, bienvenida. Estás jugando el Chema con las transiciones. Ahí te tenemos. Buenos días, Anderson, Mónica, Jeff y a toda la audiencia que nos ve a esta hora en Café La Posta. En efecto, estoy en los exteriores del Palacio de Carondelet para también contarles los detalles de esta gran investigación alrededor de las empresas públicas, CNE, SELEC y varios puntos que ustedes ya han topado. Yo nada más para agregar un dato en el tema de Leonardo Cortázar y también la relación con Lenín Moreno. Según la reportería que también hicimos en los meses previos, se decía que el señor trabajaba con la hermana estoy aquí, Jacqueline Hiller fue asesora de Lenín Moreno y él trabajaba con el hermano de ella, que es el señor Fernando Hiller. Entonces la fuente que también reservada nos dio esta información prueba también la conexión que tenía dentro del gobierno de Lenín Moreno. Oye, el señor Leonardo Cortázar. Qué curioso esto que mencionas, que además no estaba en el guión, porque Jacqueline Hiller
empieza con J y empieza con G, que son justo dos iniciales que nos hacen falta en Flopec. No digo que la señora Jacqueline Hiller sea, pero por lo menos se parecen, sí, ¿no? Ok, vamos a aterrizar sí, ya. Porque su hermano trabaja con él. Vamos a aterrizar ya en la actualidad, ya basta del pasado, hablemos del presente, hablemos del futuro. La gran pregunta que teníamos para Cortázar es ¿cómo un choro de la época de Moreno termina en la época de Lasso? No lo respondo yo, no lo responde Velázquez, no lo responde Sanguña, no lo responde Vivanca, lo responde el señor Cortázar. Escuchemos. Estos manes acá, brother, la gente que está acá ahorita, los manes no conocen nada, bro. No conocen nada, no sabe nada, bro. Pero los manes hablan entre ellos, bro, son manes alineados, se cuentan sus huevadas. Y eso comienza es peligroso, pues, ¿no? Por hermano, también hay mucho rencor, resentimiento interno. Presidente, la gente de Creo no ha ayudado ni verga. La misma estructura, la misma dirigencia, la misma base del man. Son ellos. Odia, por ejemplo, el caso mío, ¿no? Yo que tengo que hacer en este lugar, yo estaba en el lugar de Moreno y de Correa. Me quedo porque el man no confía en la gente del man. Entonces, obviamente, desde que yo llego y ellos se enteran, ya me ganan enemigos gratis que ni conozco. Así es. Y que me sacan la puta. Puta desde el día 1. Así es. Me dicen puta, Desde el día 1, desde cuando Monje se estaba encargando del tema de la eléctrica. Me ven ahí, me dice, gordo, quédate. Y el man quería que yo me quede sentado como de cargo, como asesor del gerente. Y que levante. ¿Cómo crees que va a ser, puta? A mí todo el mundo me vincula con el man con doble rueda. Yo me quedo de afuera operándote todo. ¿Cuánto levantó Monje antes de...? No era cubierto, sentencia, todo el presidente. ¿Ah? El presidente le dejó a todo, a quemarse. El man era su hombre de confianza, estaba con él todo el tiempo, hermano. Y sabía que él no le iba a alcanzar los días para el man, dejar asegurado a su familia. Si mira que el man se muere, el man tiene un acuerdo con nosotros, que empezamos a operar en billete, a robar tu anillo. Y nos iban a tumbar, pues ya, los manes que querían entrar. Nosotros fuimos a la donde la mujer de Monje. Y la man fue del presidente. El presidente le dijo, hasta diciembre le respeto a la gente que llegó a un acuerdo. Y nos respetaron hasta diciembre, pues. Por supuesto que para todos nosotros es delicado traer aquí la memoria de una persona que no puede defenderse. Además fue un querido amigo, el señor César Monje, quien actuara como ministro de gobierno hasta su fallecimiento en 2021. Por supuesto que es delicado, pero es más importante que delicado. Porque según el señor Cortázar, según él mismo confiesa, el señor Cortázar no está hablando para imputarle delitos a otros. El señor Cortázar está hablando de sus propios delitos. El señor Cortázar está hablando de sus choreos. Y respondiendo a la pregunta de cómo llega a la estructura de Guillermo Lasso, él dice, Monje me vio en CNL y me dijo, quédate que tú sabes cómo es esto. Según el señor Cortázar, no solo que Monje lo dejó allí, que no lo deja para asesorar ni para hacer cuadritos de contabilidad, lo deja para lo que está Cortázar, para el choreo. Bueno, según el señor Cortázar, no solo que lo deja Monje, sino que cuando Monje fallece, la señora viuda de Monje tiene una conversación con el presidente de la República para que les respeten los acuerdos hasta diciembre. Frase textual. ¿Vale más la palabra del señor Cortázar que la del señor presidente de la República? No, yo creo que no. ¿Pero se debe esconder esto? No, yo creo que no. Esto se tiene que investigar. Se tiene que investigar a profundidad. Estamos hablando de una entrega de cuotas políticas para que operadores saqueen empresas públicas del Estado, de la que podría tener conocimiento el mismísimo presidente de la República. Así Contactamos en este equipo por supuesto, a los involucrados, que es lo que hacemos siempre. Mónica Velázquez, hicimos 2 contactos. Así es. Contactamos a Mercedes Plaza de Monje vía WhatsApp, le enviamos preguntas justamente para obtener una declaración por parte de ella y su respuesta fue: la actividad profesional de mi esposo es algo en lo que nunca incidí y por ende no puedo emitir ningún comentario.
normal, este medio de comunicación le trasladó lo siguiente: lamentamos tener que trasladar a usted una pregunta relacionada con su pérdida como viuda de César Monge. En ese sentido, queremos saber si usted alguna vez le sugirió al presidente Guillermo Lasso llegar a algún tipo de acuerdos referentes a las hidroeléctricas, a las eléctricas o a negocios relacionados. Su respuesta acaba de ser leída por Mónica Velázquez y le agradezco a la señora viuda de Monge por tomarse el tiempo de responder, algo que no hizo el secretario de Comunicación, algo que no nos sorprende, el señor Andrés Seminario, que dedica su tiempo a no responderle a la prensa. El gobierno, como corresponde en cualquier proceso de verificación, fue contactado para que dé una versión sobre cómo el cuñado del presidente maneja los sectores eléctricos del país. La respuesta del gobierno, Mónica Velázquez. Nula, nos dejó en visto. Como es de costumbre, Como es de por costumbre parte del gobierno, ¿no? Así es. Que no vamos a hablar con ustedes, que no les vamos a decir nada. Pues evidentemente no dieron respuesta a esto. Así es, pero le enviamos 2 preguntas. Una de Será de ellas, buscarla por acá. ¿conocía el presidente de la República que su ministro César Monge entregó las eléctricas a operadores políticos? La siguiente pregunta, ¿sostuvo el presidente de la República una conversación con la viuda de César Monge en ese sentido para respetar esos acuerdos? Bueno, nunca respondieron. Bueno, vamos a llegar a lo importante. Lo importante es esta estructura que les habíamos presentado. Esta estructura no es imaginaria, esta estructura sale de la boca de Cortázar. El señor Cortázar habla de casi todos los que están allí pintados. Y nuestra investigación nos va a llevar a eso. Queremos contarles cómo en este programa tenemos meses señalando este caso del que hoy presentamos audios. En el punto 13, don Chema, tenemos una recolección de la cantidad de veces que hemos hablado en los últimos 6 meses de cómo se están feriando las empresas públicas, mientras el gobierno hacía nada, porque el gobierno sabía de los nombres que hoy usted está conociendo. Veamos. Hay gerentes de empresas públicas, Flopex, Enel, Selec, Petroecuador. Hay amigos suyos de toda la vida detrás de esos gerentes de empresas públicas. El señor Luque controla una estructura donde sus amiguetes se están feriando las empresas públicas. Como empezamos a documentar, no hay pruebas. Antes la corrupción estaba en los sectores estratégicos, hoy está en las empresas públicas, en las aduanas y en la seguridad social. Antes había tíos, hoy hay cuñados. Y lo digo por el cuñado del presidente de la República. Yo quiero que vean esto, el supercuñado y los que están manejando las empresas públicas del país, y vean cómo termina la gente que usa los recursos del Estado. El primer nombre, lo escuchaste hace poco, Leonardo Cortázar, se enfrentó con Villavicencio en el aeropuerto, tuvo un altercado. Su nombre y su cara y su apellido son importantes porque lo vas a escuchar más adelante cuando el periodismo empiece a levantar la alfombra vinculado a las empresas públicas, especialmente a las eléctricas. ¿Quién podría abrirle la puerta? Es la pregunta. ¿Quién dirige las empresas públicas de este país? Es la pregunta. El señor Hernán Luque, se los presento. Le responde este señor, se llama Rubén Cherres. Bueno, el señor Rubén Cherres responde directamente a este otro nombre, que tal vez a este sí lo conocen, el señor Danilo Carrera Druet, que tiene el poder absoluto de influencia en el gobierno de Guillermo Lasso. Lo veníamos señalando desde la reportería, desde el off the record, desde el tanteo, el husmeo del periodismo de investigación. Pero llegó el momento de que lo señale uno de los participantes, de que lo señale un miembro de la estructura. Un miembro de la estructura que, por cierto, se encuentra todavía aquí en el país, al menos hasta esta mañana que pregunté a uno de sus cercanos. Don Jefferson Sanguña, ¿qué vamos a escuchar? Precisamente vamos a escuchar cómo se manejaba, quiénes estaban involucrados en el sector eléctrico, los principales actores, porque quienes escucharon ustedes en varias ocasiones por parte de Anderson decir hay que prestar atención a Hernán Luque, hay que prestar atención a Danilo Carrera y entre otros, pues hoy nace de la misma boca de uno de los involucrados. Vamos con el tercer audio sobre el negociado de las eléctricas. Ahí es que se mete orden común con este man de casa. Cuando sale, como se Y ellos llevan un acuerdo con H, pues, Con Luke. claro. Y los manes llevan Los manes huevadas. me tumban a mí porque yo manejaba unidades ahí, yo manejaba Soba con bueno. Yo me empiezo a mover con el turco y el turco me lleva con los ganados de Danilo y los tumbamos a su. Yo también a mí me ganan un par de enemigos fuertes, todos los enemigos fuertes. El man sale de Senel y me quedo en Senel. Entonces cuando yo entro, yo lo tumbo con el Danilo. Y Danilo le llama Hernán.
te doy tu manera de saber con este man. No, con este man, cero costo. Yo le dije todos los insumos de la que los me estaban haciendo. Pero se arrechó y le dijo, cámbiate con el tipo, toman operación. Y ya pues hermano, yo llevaba y él era quien entregaba los juegos, no yo. Después de 2 meses, nos hacen un arqueo de caja y había un faltante como de 300 lucas. No es que yo llevaba 100 y el man decía, ya, pedí 60. ¿Tú 60 cuánto me vas a dar? Ya toma 20, decía, chico, pero bueno. Y ya se iba quedando, se iba haciendo un hueco hasta que ya se va a hacer insostenible. Entonces, cuando para esa huevada, yo la colito el man en la que estábamos, Jorge, Julio, el man, Rubén y H. Y el man que pudo decir, voy a proyectar el man, que es verdad que esa plata puta, algo había pasado. El man viene y me tira de agua a mí, diciendo que yo era el que me había llevado el billete. Ok, hay una pelea por billete, hay declaraciones importantes que hay que destacar de este audio que denominamos aquí la confesión de Cortázar. En realidad, yo manejaba unidades allí, ¿en dónde? En CENEL, unidades de negocio. La CENEL se divide por unidades de negocio, la unidad de negocio de Los Ríos, la unidad de negocio de Guayaquil, la unidad de negocio de Guayas, en fin. Yo me quedo en CENEL. ¿Sabes cómo lo tumbo a Orbe? Orbe es otro de los grandes poderes del sistema eléctrico, de las operaciones detrás de las eléctricas. Jorge Orbe, hoy al frente de SELEC, según nuestras fuentes. Yo me quedo en CENEL y lo tumbo con lo de Danilo, o sea, con el apoyo que le había dado el señor Danilo Carrera. Danilo lo llama y le dice a Luque, empleado del Estado ecuatoriano, gerente de las empresas públicas, recibiendo una orden de una persona que ni siquiera es funcionario, cuyo único poder es el cuñado del presidente de la República, le dice a Luque, al funcionario que su cuñado, el presidente de la República, nombró, por favor, entrégale esto de CENEL a Cortázar. Y así es como Cortázar recibe la capacidad de operar CENEL, según él mismo lo dice. Aquí nadie le ha puesto una pistola en la cabeza al señor Cortázar para que hable. Él dice, yo llevaba y entregaba el dinero. Claro, y luego hay la típica pelea de las bandas, hay un faltante. Doménica Vivanco, de esta red que has ido mapeando, de esta red que has ido viendo en contratos, en movimientos, ¿qué es lo más importante para destacar? Sobre todo de lo que menciona en este audio, ya habla del señor Danilo Carrera, del apoyo también por parte de Rubén Cherres. Hay varias empresas que se han creado en el 2021 y que obviamente nosotros, siguiendo el periodismo de investigación, continuamos buscando cada uno de los contratos con diferentes empresas públicas. Sin embargo, hay algunas cosas bastante extrañas. Algunas de las empresas, por ejemplo, no tienen registros de RUC. Son empresas que se han creado rápidamente, son empresas que no tienen mucha documentación, sobre todo ligadas al señor Rubén Cherres, mano derecha del señor Danilo Carrera. También, por otro lado, en el tema del señor Hernán Luque, por aquí tenía un poquito de ruido. Sobre el tema del señor Hernán Luque, como ustedes ya supieron decir, cuando ya salió de empresas públicas, nosotros hicimos, me acuerdo, un acercamiento también cuando salió el tema de Petroecuador, y recuerdo que el señor Luque llamó bastante indignado a decir que por qué estamos mencionándolo en los videos, que él no tiene nada que ver, que él obviamente no estaba al tanto de la situación y que él es un hombre de bien por poco. Pero más allá del tema de contratación, hay varios archivos y varios contratos que todavía estamos pronto para poder mostrarles, pero como les digo, las empresas es lo más importante. El señor Jorge Orbe es un empresario, sí. Él tiene antes de cruzar a Orbe, gran eléctrica. Antes de cruzar a Orbe, déjame cortarte allí. Acabo de pasar a producción un dato importante que señala Doménica Vivanco. Porque claro, hablamos de Cherres, que es la mano derecha del señor Danilo Carrera, que era un empresario quebrado, hasta que empezó el gobierno, quebrado, y de pronto, cuando empieza el gobierno del cuñado de su mejor amigo, tiene una inspiración. O sea, el tipo se levanta un día y se le alumbró. No se rían, que el tipo se levanta el 9 de julio de 2021 inspirado y dice, voy a salir de la quiebra en el gobierno de Guillermo Lasso. Y no va a fundar una empresa, voy a fundar 7. El mismo día funda Bodexar S.A., Drixa S.A., Inmosat S.A., Drisat S.A., Trustal S.A., Inducort S.A., Corpscalcorp S.A. Todas fundadas el 9 de julio de 2021, 2 meses después de posicionar al presidente de la República, cuando precisamente Danilo Carrera se pone en marcha en el sistema de las empresas públicas. Mr. Cherres, de usted vamos a hablar mucho en los próximos días, pero yo le adelanto algo. Estamos consiguiendo la lista de clientes de las compañías para poder exhibirlas. Le pongo aquí
todo lo que tenga en la billetera, que creo que son $5, sus clientes van a ser proveedores del Estado. Pero así, 1 más 1. Usted va a tener como cliente solamente a proveedores del Estado. Es más, me presumo en qué áreas contratan sus clientes. Contratan en las empresas públicas. ¿Me equivoco? Usted sabe que no me equivoco, ¿verdad, señor Cherres? Usted sabe que cuando abramos la contabilidad de sus compañías, sus clientes van a ser proveedores de Petroecuador, de CENEL, de SELEC, misterioso y mágicamente. Doménica señalaba un nombre más. ¿Quién es? Es el señor Jorge Orbe. Él también, de lo que hemos podido mapear, es un empresario guayaquileño, maneja mucho el tema de las eléctricas, pero algo que yo quería agregar, solamente para terminar el tema del señor Rubén Cherres, hemos revisado también cada uno de los documentos de cómo se crearon estas empresas, y sí, son empresas que se hicieron muy rápido y que aparte alguna de ellas no consta con todas las de ley. Hay una empresa que no tiene RUC, que solamente figura con un número de expediente. Hay empresas que solamente las hicieron de un rato para otro. El señor Jorge Orbe tiene como operador al señor Julio León, que también era una persona que nos costó bastante poder ubicar, dado que él era solamente trabajaba con él y tenía las conexiones en el sector eléctrico. Pero lo único que sabemos hasta el momento y que les puedo contar es que él es un empresario que se maneja en las altas esferas de Guayaquil, y eso por el momento. Ok, tendremos también más información del señor Orbe. Voy con Mónica Gisela. Mónica Gisela, hablamos con Cortázar de cómo llegó. Así es. De quién era antes de llegar. Hablamos de qué hace ahora que llegó. Y claro, una cosa era cuando empezaban y estaban todos unidos en la hermandad del choreo, y otra cosa es cuando hay dinero sobre la mesa. Ya decía en el último audio, había un faltante como de 300 lucas en el primer mes. ¿Qué pasa en el cuarto audio? ¿Qué vamos a escuchar ahora? En el cuarto audio podemos escuchar a Leonardo Cortázar cómo cuenta, cómo roban en CENEL y también cómo cambia la estructura, porque anteriormente tenían a ciertos integrantes y después salen. Así que vamos a ver el cuarto video para que también puedan tener en cuenta de todo lo que les estamos contando a partir de cómo se roba en CENEL. Veamos. Y Hernán me dice, mira loco, ya no te puedo dar todo CENEL. ¿Por qué? Ya lo tiene Orbe y Julio de nuevo, se lo habían devuelto a los manes. ¿Ya? Porque los manes decían, puta, para meter a un tercero que no conocemos, vámonos por este tipo de putas que ya hayamos trabajado. Y Hernán me dice, pero yo no confío en los hijos, no confío. Acepta lo que te den, dame a verga, unas 2 unidades duras. Y me dice, anda, puta, que yo te voy a apoyar y tú vas a operar cosas. Yo fui, me reuní en la casa de Orbe, efectivamente, los manes me basurearon, hijo puta. Esto es lo que hay, hijo puta, si quieres te vas a la verga, aquí no vas a venir a pedir huevadas, si en el matriz no tienes manejo de nada. Pero Orbe me decía, acepto. Yo listo, ya no, yo acepto, me fui, hijo puta, arrecho. En 2 semanas lo tuve. Porque yo, cuando entré en CENEL, cambié a todo el equipo de matriz. A todo. Y yo sé que si hay una bobada que Hernán tiene miedo, es cuando le empiezan a dar por bobadas de cambio y todo. Estos males que le exigieron, así tiene todo el equipo de matriz, hay que cambiar. 24 horas que lo cambie, yo hice un pasquín del hijo de puta y lo rodé por todos lados. Yo, presidente, ¿cómo es posible que vayan nuevamente cambios? ¿Hasta cuándo lo va? Ni un cambio hasta el sol de hoy. Ellos nunca pudieron manejar nada. El mismo Hernán dice, puto, ustedes no pueden generar ni verga. Messi los tiene cagados porque maneja toda matriz. Así ustedes crean el gerente, que Messi maneje todo, váyanse a la verga. ¿Lo saqué? Messi, para que no quede dudas, es Leonardo Cortázar, ¿no? Por lo de Leo. Le llaman Leo Messi, es el sobrenombre clave. El señor Danilo Carrera es el padrino. El señor Rubén Cherres es Platini, porque un señor canoso, cabeza plateada. Son fantásticos. Ya vamos a ir revisando. Va a haber tiempo para todos, que nadie crea que esto va a quedar aquí. Cada día vamos a ir trayendo información nueva, cada día vamos a ir trayendo perfiles nuevos. El señor Cherres, procesado 3 veces por narcotráfico. Mano derecha de Danilo Carrera, suplente de Danilo Carrera en la Federación de Tenis esta que le gusta a don Danilo. Para que vean la relación, no solo suplente, activo en la campaña de Guillermo Lasso. De esto vamos a hablar en los próximos días. En este audio, para destacar, vamos con estos con los que ya habíamos robado, le dice Hernán Luque a Leonardo Cortázar. ¿Quién es Hernán Luque? Nunca lo olviden, un funcionario público hasta hace poco. Dijimos en diciembre, lo quieren votar porque piensan que con eso se apaga el escándalo.
Pero resulta que el peculado no prescribe, no importa si estabas o no estás cuando se destalla el escándalo en la función pública. Lo importante es que cuando se cometía el delito, el señor era funcionario público y según Cortázar direccionaba, dirigía. Dome, ¿algo que agregar? Nada, solamente aquí estaba un poquito pendiente de las personas que están aquí rodeándonos y que nos están escuchando en el exterior del Palacio de Carondelet. También estaba tratando de ver el movimiento en el interior del Palacio de Carondelet porque se me hizo ver que alguien se movía en una de las ventanas. Algo que agregar en el tema de esto. Son dos... No, la verdad, no, es que justo está pasando mucha gente por aquí. Lo que les quería agregar en este tema, ahí básicamente este es el audio en el que se revela cuánto es el dinero y cómo le dice también, tú coge lo que tú quieras, o sea, vas y les dices y punto, porque al final del día te toca hacer eso, pero él dice, yo entré y después los boté. ¿De cuánta plata estamos Yo hablando? me quedé ahí. Cuando hablamos de CNEL, hablamos de 315 millones de dólares en contrataciones al año. 315 millones de dólares en contrataciones al año. Si eres un mal ladrón, 315 millones, y le sacas el 5%, estamos hablando de 15 millones y medio de dólares al año. Que no le sacan el 15%, son unos bárbaros. Llegan al 10, al 13, al 14%. No, pues... Para que vean la cantidad de plata de la que estamos hablando, solo CNEL. No estamos hablando de Selec, que es más grande. No estamos hablando de Petroecuador, que es la joya de la corona. Ok, estas son declaraciones del propio Cortázar. Esto pone el contexto. Dime. Algo más que quería resaltar, Anderson, en el tema de Hernán Luque como funcionario público, en el que le dice, tú acepta ñaño lo que te den para que tú puedas retomar el control del lugar. Eso nada más también quería enfatizar. Mónica, Jeff, ¿algo que agregar? Bueno, creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Hay un dato adicional. Recuerdan que esto se viene trabajando hace algún tiempo. Hace más o menos un mes y medio, según nuestras fuentes, la Embajada Americana recibió un informe completo de esta estructura, un informe muy parecido al que tenemos nosotros. Ha sido la Embajada Americana uno de los actores claves para presionar precisamente el cambio de funcionarios como el señor Hernán Luque y a separar del gobierno al señor Danilo Carrera. No ha funcionado al punto de separarlo totalmente, porque el señor Guillermo Lasso no se puede separar de quienes sus ministros describen como el casi papá del presidente de la República, al punto que en la visita oficial que hiciera Guillermo Lasso, visita oficial de Estado que hiciera Guillermo Lasso a los Estados Unidos, Mónica Velázquez y Jefferson Sanguino encontraron esta foto. ¿A quién tenemos allí? Pongámoslo en pantalla porque, ¿cómo así el señor Danilo Carrera ha sabido viajar en la delegación? Creo que es la 16, José María, disculpa, no te dije qué foto, la 15 me parece que es. La 15. Sí, ha sido invitado en una comitiva. Ahí lo tienen. En la comitiva oficial. Comitiva oficial. Juguemos a encontrar a Danilo Carrera. Si pones el circulito ese que te gusta poner, José María, el presidente de la República está en el centro. Al lado está su señora esposa, la primera dama. En segunda fila, ahí atrás, don Danilo Carrera con lentes, en visita oficial de representación del Estado ecuatoriano, el cuñado del presidente de la República, denominado por sus propios operadores el Gran Padrino. Y que no tiene ningún puesto oficial público, ¿no? O sea, como para que esté en la comitiva del presidente de la República. Bueno, hombre, a lo mejor iban a hablar de algún tema eléctrico o de... Claro. Como tiene mayor conocimiento. Entonces, algún acuerdo eléctrico, alguna cosa, no sé. Ok, el señor Danilo Carrera, desmiento que le haya sido removido de su visa, según mis fuentes. El señor Danilo Carrera sigue gozando de visa. Rubén Cherres no tiene visa por sus procesos de narcotráfico casi 20 años. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos tiempo al tiempo. Hay preguntas que quedan sueltas aquí. ¿Qué conocía de esto el presidente de la República? Hay preguntas que quedan sueltas aquí. ¿Qué va a pasar políticamente después de esto? Hay preguntas sueltas como ¿qué relación tiene Ronnie Aliaga con el señor Cortázar? Mañana un extracto más. Hay preguntas sueltas aquí como ¿el señor Luque solamente conocía, solamente recibía órdenes o disponía, como lo dice el propio Cortázar? Hay preguntas como ¿qué hacen Orbe y León? Jorge Orbe y Julio León hoy al frente del SELEC. Si yo quiero saber algo en SELEC, ¿dónde voy hoy? ¿Dónde es Jorge Orbe? A quien vamos a contactar a partir de hoy, y Julio León. Y para que quede claro, todos los que han sido nombrados, todos los que han sido nombrados, tienen derecho a venir a este programa y sentarse a dar su versión. Los hemos buscado, los seguiremos buscando y están todos invitados. Especialmente la gente del gobierno que tiende a callar.
Y creo que esto no van a poder hacerse los locos, ¿no? Sin No duda. queríamos contar esto sin entender si lo que estamos viendo aquí tiene o no implicaciones legales. Y por eso había que... Dome, ¿quieres decir algo? Chicos. Aguas. Sí. Quiero contarles un pequeño detalle. Desde hace un ratito veo varios efectivos policiales que están aquí rondando por la plaza. Uno de ellos, dos personas de ellos, como que desde lo lejos sacaron el teléfono como simulando tomar una foto. La verdad es que no quiero estar paranoica, pero eso es lo que ha pasado también en los exteriores del Palacio de Carondelet. Hay varias personas que están aquí alrededor de nosotros, sobre todo efectivos policiales. Claro, entiendo, es de la casa de gobierno. Obviamente, están cuidando la seguridad del presidente. Tranquila, Claro, que es normal, has ido hoy con pinta de terrorista, Domi. Entonces yo también estaría pila y mosca si cuida al presidente. Ok, este es informe desde Carondelet. Vamos a tratar de estar allí. Carondelet no ha respondido. Esta es la primera implicación directa que tiene el cuñado del presidente de la República. Vamos al análisis jurídico del caso. El Gran Padrino, ¿es un caso mediático o puede ser también un caso para la justicia? Vamos a pasar, por supuesto, a la entrevista del día, que es precisamente este análisis con el doctor Eduardo León, uno de los abogados penalistas también importantes y relevantes del país. Para dar paso a la misma, siempre buenas menciones para ustedes y sobre todo recomendaciones a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. Recuerda que todos los estudiantes de bachillerato el año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com para que puedan saber si es que están o no dentro del registro de la DACE de acuerdo a sus calificaciones. Así que ya sabes, estudiante de Guayaquil, recuerda registrarte en la DACE. Pero ¿a quiénes más tenemos que llevar el mensaje? La ATM hace un llamado a la ciudadanía a manejar con cuidado, respetando todas las señales de tránsito. Del 23 al 26 de diciembre se reportaron 195 siniestros con un saldo negativo de 5 fallecidos. Evita ser parte de estas estadísticas en siniestros que pueden terminar con tu vida y la de los demás. Maneja dentro de los límites de velocidad, evita usar tu celular y asegúrate de tener todos tus documentos en regla, como placas legibles, matrículas y licencia. De esta manera vamos con nuestro primer invitado, el doctor Eduardo León. Anderson Boscán, tomas la posta de la entrevista. El doctor Eduardo León es uno de los penalistas destacados de este país. Gracias, doctor, por tomarte un tiempo y venir. Además, lo hemos hecho venir a escuchar la denuncia completa. A priori, así como primera reacción, esto que has visto, si tú fueras fiscal de la Nación, estarías haciendo, no sé, pidiendo a la policía que te presente una noticia crímenes o algo. Hubiese dejado ya de tomar mi café seguramente y empezado a hacer llamadas telefónicas, ¿no es cierto? Investiga qué es lo que está sucediendo aquí, porque la verdad estoy más que sorprendido, también indignado, ¿no es cierto? Molesto. No es posible que se repartan de esta forma el dinero del Estado, jueguen todos los días pues con la contratación pública, que al parecer lamentablemente ha sido la regla general, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores. Y la verdad es eso, las palabras son de indignación. Más aún cuando entiendo, Anderson, ya pasando a un tema jurídico, que este relato que tú logras obtener de Cortázar, esta confesión, si se quiere así, estabas tú presente en esa... Sí, claro, la conversación es conmigo. Por lo tanto, jurídicamente tiene pleno valor. ¿Sí? Es decir, esto puede servir como prueba en un proceso por supuesto jurídico. que puede servir como prueba desde este mismo programa, desde esta entrevista y por supuesto la grabación que tú has realizado, sea o no con el consentimiento de él, mucho ojo porque tú estabas presente y por lo tanto tiene plena validez. De ahí, pues, por supuesto, hablando de qué delitos se verían, pues, ahí o podrían adecuarse a la conducta de todo este entramado, como tú dijiste muy bien, de esta organización, de esta estructura delictiva, porque la verdad es que estamos hablando de aquello, ¿no? De todo este mapa que tú has enseñado. Según lo cuenta Cortázar, aquí hay elementos diferenciadores. No son amigos que se han reunido para ir a robar. Hay una cadena de mando. Una cadena, hay una estructura. Hay alguien a quien hay que cuidar hacia arriba. Hay etiquetas, hay organización, hay disposiciones. Por supuesto, es decir, parte entonces de un delito del que Fiscalía conoce mucho, que es una delincuencia organizada. Y que fíjate tú, qué curioso, una de las consignas también del gobierno y del Consejo de la Judicatura, si recuerdas, fue la reciente creación de la unidad judicial y de los nuevos tribunales que combatan a la corrupción y al crimen organizado, ¿sí? Es decir,
Es decir, serían ya los jueces que deberían, en tal caso, abocar conocimiento de estos casos, ¿no? Porque está clara la estructura, está clara la consigna, está claro cómo ubicaban a ciertas personas para poder entonces pues conversar con contratos, mantener ciertos contratos. Sí. Es decir, partimos de una delincuencia organizada, si se quiere, con tráfico de influencias, ubicando a las personas estratégicamente. Tú vas acá, tú controlas este sector. Y luego ya vamos con los delitos de corrupción en sí. Y doctor, si un fiscal tiene que empezar hoy, y yo me imagino que un fiscal empezará, ¿por dónde empieza? Es la pregunta. Porque claro, una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que puede ser en el mundo de lo real. Y en el mundo de lo real, un fiscal no va a ir contra el cuñado del presidente de la República así porque los chicos de la Posta acaban de publicar una denuncia fuerte. En el mundo de lo real tiene que empezar a reunir indicios que constituyan un probable delito. ¿Por dónde empezarían? Bueno, para empezar con este programa y con tu grabación, sin duda, ¿no? Luego de la persona vinculada Déjame hacer inmediatamente. allí una pausa, solo para que quede claro. Esto lo decimos siempre, pero no me canso de repetirlo. La Posta siempre pone a órdenes de la justicia, de la fiscalía y de las autoridades interesadas los materiales que puedan servir para investigaciones. Disculpa, doctor. Después, obviamente, tanto tú como Luis Eduardo son expertos en ir a rendir versiones a fiscalía. Tendrán que eventualmente pues ir allá y explicar qué es lo que más saben, guardando también reserva de las fuentes. Eso, por supuesto, ustedes lo conocen muy bien, pero deberían empezar desde lo que ya es tangible, desde lo que ya se tiene, que es esta grabación y, por supuesto, con ese señor Cortázar. O sea, ir a tocarle la puerta al señor Cortázar y decirle supuesto. mucho gusto, soy la Fiscalía del Estado. Por supuesto, sí. Ahora sí, ¿Qué ya... opciones tiene allí un señor? O sea, un señor Cortázar va allí a rendir versión libre y voluntaria. Así es. ¿Y qué opciones le salen en el camino? Lo feo y lo bueno, por decir así. ¿El señor Cortázar puede terminar con fiscal berraco siendo detenido en el mismo momento o puede terminar siendo... Por supuesto, que es lo que se esperaría a priori con un caso de esta magnitud? ¿Cierto? Una detención del señor Cortázar. Sí, con un fiscal que pueda ordenar su detención, que pueda inclusive eventualmente con un proceso ordenar allanamientos, ¿no es cierto? Pero por supuesto, sí tiene que rodearse fiscalía de más elementos, ¿no? Claro. Por supuesto, es contundente lo que se está presentando, pero aún está sujeto a validación. No es que obviamente yo desconfíe ni le No, pero el desconfíe de señor lo que Cortázar sucede. puede decir, a mí me manda el señor Danilo Carrera, luego tendrá que probar que el señor Danilo Carrera lo ha mandado. El Por señor supuesto. Cortázar puede decir, el dinero efectivo lo recibe Cherres. Alguien debe tener un video de Cherres contando plata. Exactamente, así que el indicio empieza de menos a más. Alguien debe tener un video de Cherres contando plata, ¿no? Digo yo, si fuera Cherres, me aseguraría que nadie me tenga grabado contando plata. Así es, ¿no? Deberías partir de los indicios y partes de menos siempre a más. Lo importante es que se actúe ya. ¿Sí? Eso es importantísimo, no dejar pasar el tiempo, no ver cómo se mueven las fichas, no ver cuál va a ser la reacción inmediata, sino ya empezar. Y si el señor Cortázar dice cacho, yo así solito no me quiero ir. Bueno, yo puedo cacho, colaborar. Eso es diferente. El cacho también estará pendiente de evaluar si es que es o no su voz, ¿no es cierto? Si que también se trata de tu voz en ese El man puede decir la típica, audio. meditaron y no sé yo. Meditaron, me inducieron, puede pasar, ¿no? Me puse copolamina. Sí. Con algo tan contundente yo creería que no. Por supuesto, el peor escenario siempre es que se afronte un proceso penal y que al final del día tenga una condena. El mejor escenario dentro del peor es que pueda él colaborar con la autoridad. Y para colaborar, ¿qué tendría que hacer Cortázar? Para Decirlo. explicarle a la gente un poco cómo funciona esto de la colaboración. Tiene que decirlo todo, absolutamente todo. Es decir, porque no basta con decir a priori todo sin que esto sea contrastado. La información que tú otorgues como una colaboración eficaz debe eventualmente ser contrastado por fiscalía, darse cuenta que es verdadera y luego decirle al tribunal, pues por supuesto, esta información que me entregó esta persona nos llevó a poder encontrar más indicios que sin él no lo hubiéramos podido encontrar. ¿Sí? Bueno, a eso está sujeto. dice en la grabación, no ha salido hoy porque no es una conversación muy larga, pero dice en la grabación, yo soy muy ordenado en materia de plata, yo tengo respaldado todo. Eso dice en una parte puntual de la grabación. Si es que es bien ordenado en plata, pues me parece, Claro. creo que va a aportar muchísimo, o podría aportar muchísimo Le a viene fiscalía. bien, para que vean que ser ordenado en la vida vale la pena. Le voy a pasar la palabra, doctor, si no te molesta, a Jefferson Sanguña y Mónica Velázquez, por si hay algunas preguntas para Sí, ti. por supuesto. Doctor, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Si bien es cierto, el principal, digamos, involucrado en el que se le escuche es Leonardo Cortázar, sí quiero saber también cómo queda o cómo quedaría el tema jurídico del escenario jurídico del señor Danilo Carrera.
Carrera, porque al final del día, como le hemos denominado al reportaje El Gran Padrino, es quien maneja también la estructura detrás de todo esto. ¿Por qué se lo podría investigar o cómo quedaría el escenario jurídico del señor Carrera? Claro que sí. Buenos días. Hola Jeff, hola Mónica, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Bueno, el escenario jurídico, es decir, no hace falta que seas en sí, porque tú mencionaste que no es funcionario público o claro, que no tiene esta calidad. No hace falta estar esta calidad para ciertos delitos, empezando por, hablando de una organización delictiva, la delincuencia organizada. No hace falta. Y si es que es, por supuesto, la persona que ustedes acertadamente pues, han puesto el logo de la película del Padrino, ¿no es cierto?, de quien movía las telas o quien movía los títeres atrás del telón, por supuesto que hay implicaciones jurídicas involucradas, más allá de las políticas que son obvias para el mismo presidente, para los ministros involucrados, para secretarios, etcétera, etcétera. Tienes tú ahí, por supuesto, una investigación se puede abrir por delincuencia organizada y posteriormente por los delitos que se cometan ya en sí de corrupción dentro del CNEL, dentro del CELEC, dentro de Petroecuador, que pueden ser peculado, cohecho, concusión. Siempre hablamos del extraneus, es decir, no solamente hace falta la característica de ser funcionario público, sino también existirá un privado del otro lado, ¿no? Sea el que mueve, como en este caso, a los títeres, y por supuesto, sea el beneficiario. Él, aseguro yo, es decir, no estoy seguro, no es que estoy yo asegurando que se haya cometido una infracción, pero generalmente quien logra poner las fichas donde él quiere es por algo, ¿no? Lo digo en general, no en contra de determinada persona. Es por lo que se conoce como la mordida, como la tajada, como los delitos en sí de corrupción, las coimas, el cohecho. Así que es muy seguro que quien mete las fichas ahí, quien manda que contrates con tal o cual persona, recibe dinero y por supuesto eso es un delito y no hace falta que tú reúnas como tal esta condición de funcionario público para que pueda ser al menos investigado. Ahora, ¿en qué momento, digamos, hay una línea delgada en el que el señor presidente, el señor Carrera puede decir: yo comencé a decir estos nombres porque evidentemente necesitamos gente de confianza que esté al frente de las principales empresas del país? Pero ¿cuándo se rompe, digamos, esa confianza para demostrar lo que hemos evidenciado el día de hoy? Por supuesto, y es que es obvio, ¿no? Tú como, es muy importante para hacer política el que tú te rodees de gente en la que confías, ¿no? Lamentablemente creo que inclusive el señor Cortázar me parece que inició así el diálogo contigo, Anderson, diciendo el man no tenía personas. No confía en nadie. No confía en nadie en él. Nada. Lamentablemente se ha visto que pues no tiene él o no se ha rodeado de buenas personas o de personas que gocen de su entera confianza en este gobierno y por supuesto ahí están los resultados. ¿Dónde se quiebra esa línea? Pues principalmente cuando empiezan a darse este tipo de actos irregulares, ¿no? Cuando pasa de simplemente ser una cara de confianza o le das un voto de confianza para que organice políticamente la institución y cuando se sube un escalón más a buscar un beneficio económico, sea para ti o sea para las personas que te rodean. Okay. Bueno. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Mónica Velázquez. Hola, doctor, Mónica. ¿usted ve la posibilidad de que un caso así escale a complicar al presidente de la República? Porque estamos hablando del cuñado del presidente y obviamente él no es funcionario público. Yo creo que las implicaciones son inmediatas desde un punto de vista al menos político. Sí. ¿Verdad? En lo penal, yo llevo ya más de 12 años haciendo derecho penal o litigando y siempre digo yo, paremos un poco, párame la mano, ¿no es cierto? El investigar adecuadamente, objetivamente, toma su tiempo. Fiscalía, mucho ojo, inclusive en casos de fuero, tiene fiscales muy buenos, muy probos. Y yo no dudo que van a empezar a investigar y que van a hacer un buen trabajo, pero mucho ojo. En lo penal sí se requiere su tiempo, sí se requiere, es decir, ha sido siempre un error, y tú también lo sabes de esto, Anderson, de fiscalía el quizás responder al momento un tema político. Y querer llevar el ritmo de los medios, hombre. En los medios vamos a un ritmo acelerado. Exactamente, ¿no? Entonces, querer hacer las cosas de manera precipitada y por lo tanto vas a la guerra solamente con 2, 3 granadas, cuando lo que se espera es que vayas a la guerra con 3 tanques blindados para poder armar un caso sólido, ¿no? Es así. Y de ahí también ustedes también juegan un papel trascendental. El tema de mantener un poco de presión hacia las autoridades, pero siempre viendo esto, que se pueda armar un buen caso y lamentablemente para eso se requiere tiempo, pero las implicaciones políticas están ahí. Luego las jurídicas con el presidente de la República toman un nivel
ulterior más complejo, porque claro, no necesitas tu autorización para ninguna autoridad pública al momento de investigar, no se requiere autorización. Pero si luego quieres iniciar un proceso penal, sí requieres de un voto del 2/3, si no estoy mal, de la autorización de la Asamblea Nacional. Así que no es un escenario fácil también políticamente. Eso un poco, pero estoy seguro yo que esta investigación que ustedes acaban de arrojar va a tener implicaciones inmediatas, y debería también ser en el ámbito penal. ¿En qué sentido? Abriendo ya una investigación, de inmediato. Y llamando a las personas, tanto que salen en ese audio, como a todos aquellos involucrados en este cuadro de entre comillas, del Gran Padrino. Doctor, justamente usted lo acaba de decir, la presidencia debería responder jurídicamente, yo creo que de forma activa, lo más pronto posible. Tal vez denunciando antes de que la investigación o las autoridades le caigan encima. Sí, ¿por qué no? Podrían hacerlo. Mucho ojo, esto no quita la posibilidad de que Fiscalía de Oficio pueda ya iniciar la investigación. Si es que funcionarios del gobierno, el mismo presidente también pone su denuncia, se acumulará a la investigación ya iniciada, quizás de oficio, ¿no es cierto? No es que se abran dos investigaciones distintas, entiendo yo, porque serían de los mismos hechos, pero yo creo que obviamente, al menos, esto lo digo ya como ciudadano más que como abogado, espero yo una respuesta del gobierno ante estas acusaciones. Sí, porque son acusaciones directas que están involucrados directamente a la familia del señor presidente y bastante graves. Sí espero yo un pronunciamiento del señor presidente, lo digo como ciudadano preocupado, más que como abogado. Doctor, déjame terminar sacándote de la comodidad del análisis jurídico donde eres el rey de reyes, yendo a la realpolitik. Un caso como este puede ser aprovechado por la fiscal general, haciendo un análisis político de la fiscal general, ¿no? Es una fiscal que ya tuvo una gran victoria condenando el correísmo, que en el morenismo no le alcanzó, no le dio la voluntad, no le dio el tiempo, no le dieron las pruebas, lo que ella quiera, pero que necesita desde hace meses un caso grande. No tiene uno desde que los gringos trajeron el caso Las Torres, y la fiscalía necesita pues carne fresca. ¿Ves condiciones como para que la fiscalía diga, aquí tengo algo? Lamentablemente, de la especulación política, por supuesto, sí. Lamentablemente, el hecho de, al menos en este país, el hecho de ser una autoridad y dirigir una institución grande como Fiscalía no deja de lado o no debes dejar de lado el tema político. Y digo lamentablemente porque lo que se esperaría es que seas mucho más técnico que efectivamente político. Y yo creo que Diana Salazar sí se ha mostrado técnica, sí ha hecho en la medida de lo posible, pues, o ha investigado lo que ha tenido, creo yo, que investigar. Obviamente no lo puede hacer todo. Existirán todavía casos en los que uno pueda decir, bueno, aquí se pudo haber hecho más o tendrán que investigar, pero yo no dudo, más que por un tema político, por un tema de objetividad y por lo que acaban de denunciar, que ella va a investigar, más que por lanzar una bomba o decir quizás sea mi momento, porque se tratan de... Porque también ese es un cargo técnico, pero también es un cargo político. Por supuesto que sí. Las Torres, de hecho, siguen, y tienes razón, quizás después de Las Torres no ha existido un caso en el que los medios de comunicación estén atrás, sea fuerte, a pesar de que el caso Las Torres sigue todavía en proceso. Mediáticamente feneció. Así es, pero por supuesto, hablando desde un punto de vista político, aunque no es mi fuerte, nunca me ha gustado mucho la política, pues sería interesante aprovechar este momento, no solamente para ella, sino o la fiscal general, sino el resto de autoridades, y ni se diga la Asamblea. ¿Qué va a pasar ahora? Seguramente querrán empezar porque obviamente tienen quizás el panorama y Guillermo Lasso no tiene lamentablemente ese apoyo ahí en la Asamblea, el quizás iniciar un juicio político, que van tan de moda en este periodo de Asamblea, ¿cierto? Así que lamentablemente yo creo que las fichas se juegan mucho más aquí en el país en lo político que en lo objetivo, en lo técnico. Y no dudo que eso vaya a pasar. Eduardo León, muchas gracias por acompañarnos, doctor querido. Ha sido un gusto. Vamos a pasar a la parte final de este programa. No sin antes recordarles a ustedes, esto no es todo. Esto es el arranque. Esto es el inicio después de 6 meses de investigación de un equipo en el que Jefferson Sanguña, Mónica Velázquez, Doménica Vivanco, Juan José Albán, Estefanía Vaca, Danilo Castro, su servidor Anderson Boscán, mi querido socio y colega Luis Eduardo Vivanco, han puesto cada uno un granito para ir empujando lo que sospechamos es el caso de corrupción más importante hasta
hasta ahora del gobierno de Guillermo Lasso. Esta es la entrada. Si la entrada te pareció bien, imagina el plato fuerte. Vamos a ir a la conclusión de cada mañana, señores. Esto es el punto final.